Hola, estamos en un nuevo capítulo de la ley en chileno y otras cosas. Esto es como un capítulo de alto impacto, así si fuéramos la televisión, así en primer plano, ya no existe, ¿cierto? Ya ni me acuerdo. Eh, Quédate para poder escuchar el último dictamen que sacó la Contraloría General el día de ayer, la Contralora, sobre las instrucciones en relación que deben tener la administración para efectos de los sumarios o investigaciones sumarias. Ahora hablamos de investigaciones sumarias, ya le voy a decir por qué en el caso de las licencias médicas y las salidas del país. Así que quédate, dale me gusta, comparte, reenvía, todas esas cuestiones que hay que decir para que efectos de tener más seguidores. Bueno, vengo diciendo desde el día uno que aquellos funcionarios y funcionarias que hayan cometido el error de salir fuera del país y, o sea, no sé si el error, si hayan cometido la falta, la ilegalidad, como ustedes quieran darle el juicio, porque ya a esta altura de todo lo que me han escrito, porque simplemente dije que todos tenían derecho a defensa, ustedes den la connotación que corresponda, pero ante esta infracción, ya, siempre dije que había derecho a defensa, siempre dije que había que ver un debido proceso, un justo y racional, como dice la Constitución, y que evidentemente tenemos que respetar el procedimiento para llegar a una sanción con todo lo que conlleva, declaraciones, medios probatorios, y etcétera. Yo a este dictamen le he dicho, desde que lo vi el día de ayer, le coloqué el nombre así como tira la piedra y después esconde la mano. Porque, entre comillas, este dictamen tendría que haber salido de la mano junto con el oficio conductor que ordenaba sumarios. Yo creo que, eh, insisto, soy fan de pero Dorothy Lover, pero creo que cometió el error de dejar entrever en sus declaraciones, si ustedes las revisan, de manera tácita, se interpretan que la sanción es destitución. Y entiendo, quizás por lo que descubrió, o más que descubrir, por lo que todos sabíamos que simplemente ella le puso el cascabel al gato y al momento de que esto se destapa, se le soltó de las manos en ese sentido, pero de que soy Dorothy Lover, bien, salvo ese punto. Ahora, en ese contexto, vuelvo a insistir, en ese oficio conductor que se envió con confidencial, con letra roja, que decía deben investigar las responsabilidades administrativas y que en ninguna parte de él dice aplique destitución, sino simplemente lleva a cabo los procedimientos, se dio cuenta que dejó la Fox, en el sentido de que eh, tiene que existir un procedimiento, como siempre tiene que haberlo hecho, resguardado por ciertas normas mínimas que son el debido proceso. Y este dictamen es lo que viene a reafirmar esa idea. Perfectamente uno podría entender de que con el, o sea, yo lo entendía así, pero otros colegas no, autoridades, alcaldes, jefaturas de servicio, aun cuando yo creo que lo tenían claro, el tema mediático de lo que podía conllevar después en tribunales, algo tiene que haber pasado, algún recado le mandaron o se dio cuenta que efectivamente no podía dejar esto en el aire y en el oficio E89569/2025 se manda tremendo dictamen que no solamente sirve para esto, sino por cualquier proceso sumarial. En el primer punto, cuando habla sobre el objetivo del procedimiento, y aquí empezamos ya un análisis más concreto. En cuanto al objetivo del procedimiento, nos marca al tiro que tiene que haber un debido proceso. En la primera o segunda párrafo al tiro, o sea, que tiene que llevarse a cabo todo el procedimiento establecido para determinar la responsabilidad administrativa. Es más, habla de que esta situación de error o irregularidad, o como lo podamos plantear, es un reproche. Y ese reproche tiene que estar fundado. O sea, evidentemente, si tú no logras em, poder demostrar que hubo una irregularidad o no, evidentemente también establece que puedes tomarte de otros medios de prueba para llegar a la convicción de que sí efectivamente hubo una irregularidad. De hecho, cuando dice el contenido del reproche que eventualmente se formule, o sea, cambia completamente el tenor ya de los otros oficios de las declaraciones, que insisto, el primer oficio que llega se desprende claramente que al momento de derivarte de aplicar las normas de los sumarios o investigaciones sumarias, se debe respetar este debido proceso, pero claro, con todo lo mediático que fue, nadie se detuvo a eso. No que nadie, sino muchos colegas estábamos... em, abogada y abogada, no carga decir colega a veces, teníamos claridad sobre este punto, pero las autoridades no. Y bueno, ya, ¿para qué seguir sobre ese punto? Por lo tanto, el objetivo del procedimiento, que es el numeral uno,
nos habla de este reproche eventual, nos habla del debido proceso y nos pone tres ejemplos de cuándo se estaría, entre comillas, em, pudiendo infringir de qué manera se vulnera la probidad administrativa respecto de los funcionarios, que puede ser cuando em, se utilizó una licencia médica para justificar ausencia, para incrementar el feriado legal, o derechamente que puede utilizar otros permisos, días administrativos, permisos sin goce, el mismo día administrativo, perdón, día administrativo, feriado legal, permiso sin goce, en vez de utilizar esas franquicias, derechamente se utilizó una licencia médica. Entonces ahí nos pone tres ejemplos. ¿Serán los únicos? Obviamente que no, no es una enumeración taxativa, es simplemente unos ejemplos, pero ahí está. Y vuelvo a insistir, lo más interesante de esto, que aparte de que nos dice este mismo numeral, que muchas veces puede ser que no va a ser posible comprobar esto y que para eso usted puede tomarse todos los medios probatorios, incluso de la convicción de lo que usted cree em, por cualquier otro medio probatorio, incluso las presunciones. Eso lo dice más abajo. Después en el punto 2 habla sobre la instrucción de los procedimientos sumariales, que puede ser uno o más, que hay que tener a la vista la extensión de la responsabilidad administrativa. Entonces, por lo tanto, si hay alguien que no está en el servicio, no le puedo hacer sumario. Ojo con eso. ¿Ya? Y ya, y aquí es donde, entre comillas, vuelve a plantear lo del debido proceso, vuelve a plantear que si la jefatura no respeta el debido proceso, no tiene a la vista las normas que dicen en relación con la tramitación de un proceso sumarial y los trámites esenciales, se ve expuesta a responsabilidad administrativa. Ahora, en este punto, en el numeral 2 cuando habla sobre la instrucción, sobre la orden de la instrucción de los procedimientos, por una parte dice, mire, si se presenta la renuncia, nos explica todo este cuento de la renuncia previa o antes de decretar el sumario, pero entre medio se lo dice en otras palabras, oiga, ¿sabe qué? Entre la pronta tramitación de la renuncia del funcionario que la presentó y la obligación de investigar, investigue. Entonces, ahí eso me choca un poco. Este dictamen lo he visto hace mucho tiempo en otros casos, pero lo que hay que tener presente en ese sentido es que si esto se judicializa, el juez va a mirar con otro ojo. Recordemos la doctrina Pierry, que, bueno, más que la doctrina Pierry, pero que la reflota y la utiliza de mejor manera un ex ministro de la Corte Suprema, que la jurisprudencia administrativa, como la de la Contraloría, debe inclinarse ante la judicial. En ese sentido, tribunales si nos dice, oiga, aquí la norma es clara, o si usted presenta la renuncia, no la puede retener más allá de 30 días, ¿qué está haciendo usted investigando? Ahí vamos a tener que ir viendo el caso a caso en tribunales, y ahí puede pasar cualquier cosa. Así que ahí tener, como dicen los gringos, este check and balance, ojo, cuidado, contrapesos respecto de la presentación de la renuncia, la pronta tramitación de ella, como si también la iniciación del procedimiento sumarial o su notificación, que también ha sido una discusión desde cuándo se entiende que el sumario empezó, desde que se notificó o bien desde que se dictó el acto. Y ahí hay una discusión que es bastante interesante. Y no está zanjada, pues, desde mi punto de vista. Por lo menos para mí es desde que se notifica, porque el acto administrativo nace la vida del derecho cuando se emite, pero produce sus efectos cuando se notifica. Entonces, si yo no sé que estoy con un sumario, bueno, ahí da para harta tela para cortar. Pero en realidad para la suma, vuelvo a plantear lo mismo, debido proceso, que es lo que vengo diciendo desde el día uno, cuando me tiraron tomate y huevos podridos. Ya, sobre la designación del fiscal instructor, lo más interesante que hay, que vuelve a replicar las mismas reglas para elegir un fiscal, ya lo sabemos, de mayor jerarquía, de igual jerarquía o que no haya interés. Lo interesante es que zanja, que pueden ser de estatutos distintos, y eso también estaba zanjado, está más que claro, pero leerlo en un dictamen como esto es agradable a la vista para todos los efectos, tanto para el sumariado, para el sumariante, para la propia administración, en el sentido de que puede ser de estatutos distintos y para poder llegar a determinar si hay jerarquía o no, simplemente hay que tener a la vista la remuneración bruta de los empleos. Corta, no requiere mayor explicación. Respecto de la realización del procedimiento sumarial que tiene que llevarse a cabo con toda el paso a paso, evidentemente, no hace mención sobre que el fiscal se puede hacer valer de todos los medios de prueba, la testimonial, la confesional e incluso la de presunciones. Y aquí es donde tenemos un problema, porque nos dice, se lo voy a leer textual, con el objeto de acreditar los hechos que dé cuenta el SIC 9 de 2025 deberá proveerse en primer lugar de la certificación oficial de la Policía de Investigaciones de Chile en relación con la fecha de entrada y salida del país correspondiente, oficiándose
al efecto. Siempre he tenido, no, no voy a decir lo que iba a decir, pero imagínense todas las instituciones oficiando a PDI cuando ya nos dio la información. Muchos de los sumarios o investigaciones sumarias, ya me atrevo a decir investigaciones, ya vamos a hablar por eso, eh, los propios funcionarios y funcionarias han confesado, pero la confesión es prueba de todo. Aquí, este punto, van a haber algunos que van a dilatar todos los procedimientos hasta que no llegue el oficio, como por otra parte existen otros medios probatorios para poder llegar a esa situación. Pero ¿qué pasa si hubo un error? ¿Qué pasa si nunca llega el oficio? O sea, pueden pasar miles de cosas, pero ahí está. Esto es un elemento sumamente nuevo. Necesito de ese oficio para acreditar los hechos, no necesariamente porque me puedo tomar de cualquier otro medio probatorio. Y no necesariamente tengo que esperar que llegue él para seguir adelante con el sumario, desde mi punto de vista. Lo más probable es que pueda haber otro que piense lo mismo y distinto, perdón, y evidentemente se respeta, pero eso va a traer muchos problemas porque aseguro que va a ser una piedra de tope en muchas instituciones. Y lo interesante, bueno, insistir sobre la presunción, sobre la convicción que se llega a generar el fiscal respecto de eso. Luego tenemos los trámites esenciales y el debido proceso. O sea, la guinda de la torta. O sea, tienes que tomar declaración, tiene que haber formulación de cargos, tiene que haber notificación de cargos, tiene que haber descargos. Esos son los trámites esenciales. Por otra cosa, el sumario no se cae. Lo que pasa es que de repente evidentemente, cuando uno lo contratan como abogado defensor en algunas ocasiones, como me ha tocado verlo con algunos colegas que me han comentado en este tiempo, uno se pesca de todo para poder tratar de defender. Y en ese sentido, evidentemente, cualquier falla, uno busca esa yayita para poder votar todo procedimiento. Por regla general, el mismo título quinto o sexto, y se me olvida, pero el de responsabilidad administrativa de ambos estatutos, el general y el municipal dice que los vicios de procedimiento que no incidan en la decisión final, no van a votar el proceso. Y el clásico ejemplo de que los plazos no son fatales para la administración del Estado. Ahí está el ejemplo, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que podría recaer en el fiscal. Luego nos encontramos con la convicción respecto de la veracidad de los acontecimientos que se indagaron, que es el número 6. Bueno, aquí en conciencia deben analizarse las pruebas. em, Y aquí lo interesante, y aquí es donde viene la madre del cordero, donde uno empieza a analizar, una cosa es una infracción al principio de probidad y otra cosa es una infracción grave al principio de probidad. Eso es lo que marca la diferencia. Si es grave no puedes no aplicar destitución, y entre comillas también me señala que las atenuantes no son consideradas. Y aquí nos venimos a meter en un nuevo problema. ¿Qué pasa si considero que es una infracción al principio de probidad, pero no necesariamente una infracción grave? ¿Qué pasa si yo estimo que son infracciones a obligaciones funcionarias y no una falta a la probidad? O sea, la sanción necesariamente va a ser destitución. Aquí viene el principio de la proporcionalidad que siempre he planteado, viendo el caso a caso. ¿Qué ocurre si es un solo día? Em, no hay contemplación, no hay nada, o sea, nos rajamos a todos, por decirlo de alguna manera. Vamos a analizar el caso a caso, vamos a ver de quién estamos hablando. Estamos consultando a una persona que está con incentivo del retiro, una persona que lamentablemente falleció mamá y papá, y respecto de ese punto también le dio cáncer. O sea, vamos a meter todo dentro del mismo saco. Solamente estoy colocando algunos de los ejemplos, perdón que hable tan rápido, de los que me toca ir viendo en el caso a caso, y son dos o tres. O sea, yo creo que si empezamos a escarbar aparecen más. ¿Eso quita la falta? Bajo ningún punto de vista. Acá hay algo que se está investigando, que es claramente salir de país estando con licencia. Eso es un hecho. Eso es, no a qué saliste, no que fui a comprar medicamentos, no que fui a echar benzina, no que fui a comprar comida, no que fui. O sea, si es un tratamiento médico, la misma suceso lo ha señalado, que no hay nada, ningún espacio de movimiento para no pensar que ese funcionario o funcionaria cometió una infracción, sino que salió bajo ese convencimiento de que, entre comillas, iba a un tratamiento médico cuando se logra demostrar, como me ha tocado verlo como en dos o tres casos eh, en estos días. Pero desde ese punto de vista, en este numeral 6 hay que tener claro eso. ¿Es una infracción grave al principio de probidad? ¿Es una infracción al principio de probidad o es una infracción a obligaciones funcionarias? ¿Cuál de todas esas es? ¿Son las tres? ¿Es una sola? ¿Solo uno? ¿Solo dos? Eso va a depender del fiscal porque al final quien, evidentemente, decide es la jefatura superior del servicio. Así que cuando la jefatura superior aplique destitución o a cualquier sanción,
que no le vengan a engrupir de que el fiscal fue el que decidió. Sí, el fiscal propone, pero que al final corta el queque en la jefatura superior. Ahora, respecto de este punto, si no es una infracción grave al principio de probidad, y aquí es donde uno empieza a jugar, entre comillas, de un punto de vista jurídico, de la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, ¿es necesario aplicar la destitución? ¿Qué pasa si yo no califico como grave las infracciones y destituyo? ¿Qué va a pasar en tribunales? Es una pregunta ahí que dejo planteada que evidentemente eh, mm, se va a tener que ir resolviendo en el caso a caso de manera judicial. Y lo interesante aquí que hace que igualmente en cuanto a las elecciones primarias que tenemos a la vuelta, las destituciones solamente son de oficio por parte de Contraloría. En otras palabras, le está diciendo, oiga, no se apure tanto con el sumario, deje pasar los plazos para que usted pueda seguir trabajando. Así lo leo yo, puede ser que no me he fumado ninguno en la mañana, por si acaso, como para poder pretender pensar eso. Después van a decir que ando fumando. Y por último, el control de legalidad del acto administrativo, que es el numeral 7. Obviamente lo que están a efecto de toma de razón tienen que pasar por esta tramitación para posteriormente notificar al funcionario o funcionaria para que haga su reclamo respectivo ante el órgano de control, que yo no sé si va a ser tanta, no sé, yo prefiero irme directamente a tribunales quizás, no sé. Y respecto a las municipalidades que no están afectos a este control preventivo, la notificación de la sanción produce efecto de inmediato. Así que eso. No se dejen no se olviden de seguirme, de compartir, de reenviar. Y solo una reflexión al final. ¿Qué pasa con los sumarios Ley Karim? ¿También van a tener esta tramitación express? ¿Qué pasa con los sumarios que llevan mucho tiempo y ahí están detenidos? Ojalá que, entre comillas, esto sirva para agilizar los procedimientos sumariales. Y ahora sí, para finalizar, ¿por qué hablé de investigación sumaria? Porque este oficio en ninguna parte dice que tiene que ser sumario administrativo o investigación sumaria. Claramente que a través de la gravedad de los hechos que pueden determinarse, yo perfectamente puedo iniciar procesos sumariales sin pasar por una investigación sumaria. Pero ¿qué pasa si una administración solamente quiere hacer una investigación, dejando en claro que dentro de la investigación no puedo llegar a destitución, salvo los dos ejemplos, ausencias reiteradas o ausencias injustificadas? Puede ser, puede ser. Eso, vamos viendo qué pasa, de qué manera nos sorprende la actualidad tanto política y de la Contraloría. Que tengan una buena jornada.